Santiago estaba sentado en su estudio, que antes era un santuario de creatividad e inspiración, pero ahora se había convertido en un laberinto de lienzos en blanco y pinturas sin usar. El aroma de las pinturas aún flotaba en el aire, pero no era suficiente para encender la llama que antes ardía en su corazón. Miraba un lienzo en blanco, su mente era una tormenta de pensamientos confusos y sentimientos de dolor. «¿Qué me pasó?», murmuró, su voz apenas saliendo de los labios. La imagen de su padre, un artista renombrado que siempre creyó en él, invadía su mente como una sombra. «Puedes hacerlo, Santiago. El arte es tu voz», solía decir su padre, y el recuerdo de esas palabras hacía que su pecho se apretara. Un flashback surgió, trayendo a la memoria la escena de una galería de arte iluminada, donde risas y aplausos resonaban a su alrededor. Santiago recordaba estar al lado de su padre, ambos admirando una de sus obras. Su padre, con una sonrisa orgullosa, decía: «Tienes un talento único, hijo mío. Los colores bailan cuando los tocas». Santiago sonrió con nostalgia, pero pronto la imagen de su padre desmoronándose en una cama de hospital invadió su mente, llevándolo de vuelta a la dura realidad. Los tubos de pintura y los pinceles parecían burlarse de él, recordándole la paleta de emociones a las que ya no podía acceder. «¿Por qué tuviste que irte?», susurró, la tristeza en su voz resonando en el silencio del estudio. Desesperado y sintiéndose cada vez más sofocado por la soledad, Santiago decidió que era hora de salir. Cerró la puerta del estudio detrás de él, como si estuviera encerrando el dolor en ese espacio. Las calles de la Ciudad de México eran vibrantes, llenas de colores, sonidos y vidas palpitantes, pero para Santiago, todo parecía distante, como si estuviera observando desde un mundo aparte. Caminaba sin rumbo, absorbiendo la agitación a su alrededor, pero sintiéndose como un espectador involuntario. La gente reía, los vendedores gritaban sus ofertas y la música envolvía el aire, pero él se sentía completamente aislado. «Nadie entiende», pensó, mientras pasaba junto a grupos de amigos que se divertían. «Mira, otra exposición de arte», exclamó una mujer a su lado, señalando un cartel colorido. Santiago se volvió hacia ella, pero sus palabras no llegaron hasta él. Estaba perdido en sus propios pensamientos, vagando por recuerdos e incertidumbres. «¿Qué pasó con mi inspiración?», murmuró, casi sin esperanza. La ciudad, que antes lo llenaba de alegría, ahora parecía un desierto emocional. Mientras caminaba, sus pasos lo llevaron a un parque. Se sentó en un banco, observando las hojas de los árboles danzando al viento y el sol comenzando a esconderse detrás de las nubes. La belleza a su alrededor parecía un contraste cruel con el vacío que sentía por dentro. Santiago cerró los ojos, intentando recordar cómo era antes, como si fuera posible rescatar la alegría perdida. «Papá, ¿qué hago ahora?», susurró, sintiendo las lágrimas caer por su rostro. El desespero era palpable, y no sabía cómo continuar. Fue entonces que, en medio de sus pensamientos sombríos, avistó a un hombre a lo lejos. La silueta parecía familiar, pero no fue hasta que el hombre se acercó que Santiago sintió un escalofrío. Se detuvo abruptamente, su corazón disparándose. El hombre tenía una apariencia idéntica a la suya. «No puede ser», pensó Santiago, sus ojos desorbitados de incredulidad. No sabía qué esperar, pero una extraña conexión parecía flotar entre ellos. «Hola», dijo el hombre, rompiendo el silencio. «Me llamo Javier». El sonido de su voz hizo dudar a Santiago, pero algo dentro de él pulsaba con la necesidad de conectarse. «Santiago», respondió, su voz temblorosa, pero llena de curiosidad. Mientras intercambiaban miradas, ambos sintieron que había algo más que solo la apariencia física que los unía. Era una sensación inexplicable, como si sus almas estuvieran entrelazadas. «También pareces perdido», observó Javier, su mirada penetrante. Santiago asintió, sintiendo que había encontrado, aunque por un breve momento, a alguien que podría entender su dolor. «Perdí a mi padre recientemente», reveló, la voz quebrándose. «¿Y tú?». La pregunta flotó en el aire, y mientras Javier compartía su propio dolor, algo dentro de Santiago se iluminó, como si la soledad comenzara a disiparse,
dando espacio a una nueva esperanza. Santiago caminaba por las calles de la Ciudad de México, el cielo nublado reflejando la tormenta emocional que se formaba dentro de él. Los colores vibrantes de la ciudad parecían distantes, como si un velo gris hubiera caído sobre su percepción. A cada paso, sentía el peso de la soledad profundizándose, un dolor que lo acompañaba desde la muerte de su padre. Las risas y las historias que solían resonar en su mente ahora eran reemplazadas por un silencio ensordecedor. Santiago se preguntaba si algún día podría encontrar una salida al vacío que lo consumía. Fue entonces que, en una esquina concurrida, avistó a un hombre que lo hizo detenerse abruptamente. Era como mirar en un espejo, el mismo cabello oscuro, los mismos rasgos faciales. Santiago no pudo evitarlo, la curiosidad se apoderó de él y, casi involuntariamente, decidió seguir al hombre. El extraño subió a un autobús, y Santiago, sin pensarlo dos veces, también abordó, sentándose a unos pocos asientos de distancia. El viaje parecía interminable, pero una fuerza invisible lo mantenía allí, observando al hombre que, en su mente, ya se había convertido en una especie de enigma. Al llegar a la siguiente parada, el hombre bajó y Santiago hizo lo mismo, su corazón acelerándose con la posibilidad de descubrir más sobre aquel extraño que parecía ser una extensión de él mismo. Espera, gritó Santiago, corriendo para alcanzar al hombre. Javier, el hombre idéntico, se dio vuelta, y sus ojos se encontraron. Una chispa de reconocimiento iluminó la mirada de ambos, como si una conexión silenciosa los uniera. ¿Me seguiste?, preguntó Javier, con una sonrisa curiosa, pero un poco cautelosa. Lo siento, no pude evitarlo. Eres igual a mí, Santiago respondió, tratando de encontrar las palabras adecuadas, pero sintiéndose un poco tonto. Sí, me di cuenta, rió Javier levemente. Me llamo Javier. ¿Y tú? Santiago, respondió, una sonrisa tímida surgiendo en su rostro. ¿También eres de la Ciudad de México? Sí, crecí en un barrio cercano. ¿Pero y tú? Santiago dudó por un momento. El deseo de abrir su corazón y compartir su dolor era fuerte, pero la vulnerabilidad lo intimidaba. Yo, perdí a mi padre recientemente. Y desde entonces, todo ha sido un poco difícil. La expresión de Javier cambió de inmediato. Parecía entender. Yo también, perdí a mi padre hace poco. El dolor es intenso, ¿no es así? Santiago asintió, aliviado de encontrar a alguien que compartía su experiencia. Es como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Exactamente, dijo Javier, mirando al suelo por un instante. Solía tocar la guitarra con él. Ahora es como si la música hubiera desaparecido junto con él. Santiago sintió una conexión inmediata. Era como si, incluso en su dolor, hubiera encontrado a un amigo que realmente entendía lo que estaba pasando. Soy artista, dijo. Pinto. Pero desde que él se fue, no he podido tocar una sola tela. Quizá deberías intentarlo. A veces, el dolor puede transformarse en algo bello, sugirió Javier, con sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y tristeza. Quizá tengas razón. Pero no sé si tengo el valor, admitió Santiago, mirando al suelo. Tal vez el valor venga con la compañía adecuada, respondió Javier, ofreciendo una sonrisa alentadora. ¿Qué te parece si lo hacemos juntos? Podemos explorar nuestras historias, compartir nuestros dolores y tal vez, encontrar una manera de superarlos. Santiago sintió un escalofrío en el estómago, una sensación de que una nueva amistad estaba formándose bajo el peso de sus pérdidas. Me encantaría. ¿Qué tienes en mente? Podemos encontrarnos con un viejo amigo de mi familia. Él podría tener información sobre nuestros padres. Quién sabe, eso podría ayudarnos a entender mejor lo que estamos pasando, sugirió Javier, con su voz llena de entusiasmo. Eso suena genial, concordó Santiago, sintiendo una ola de esperanza. Hagámoslo. Mientras caminaban juntos por las calles de la ciudad, una nueva luz parecía brillar en sus corazones. La soledad que antes los consumía comenzó a disiparse,
dando paso a la posibilidad de una amistad que podría transformar el dolor en algo significativo. Santiago y Javier estaban sentados en un banco de plaza, rodeados de árboles frondosos que se mecían suavemente con la brisa del atardecer. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa, y, por un momento, el mundo a su alrededor parecía estar en paz, contrastando con la tormenta emocional que ambos enfrentaban. Las palabras fluían entre ellos como un río de experiencias compartidas. Era como si, en ese instante, se hubieran convertido en amigos del alma. Es curioso pensar que vivimos tan cerca uno del otro y nunca nos encontramos antes, comentó Santiago, mirando a los ojos de Javier. Yo crecí en una casita en la calle de Alcalá. ¿Y tú? Yo vivía en la calle de Madero, respondió Javier, con una sonrisa nostálgica. Era una calle llena de vida. Siempre había algo sucediendo. Mis padres solían llevarme a festivales de música y arte. Me encantaban los colores, las danzas. Pero ahora... La voz de Javier se quebró al recordar. Ahora todo eso parece tan distante. Santiago sintió el peso de la soledad en el tono de Javier. Él también conocía ese dolor. Mi papá solía llevarme a museos. Siempre decía que el arte es una forma de entender el mundo. Pero ahora, mirando esas telas en blanco en mi estudio, siento que he perdido no solo a mi padre, sino también la voluntad de crear. Lo entiendo, respondió Javier, inclinándose hacia adelante. La música siempre ha sido mi refugio. Toco la guitarra, pero después de perder a mi padre, la inspiración desapareció. Es como si una parte de mí hubiera muerto junto con él. ¿Tocas la guitarra?, preguntó Santiago, despertando su curiosidad. Me encantaría escuchar algo. La música puede conectarnos de maneras que ni imaginamos. ¿Quién sabe? Tal vez algún día, dijo Javier, una sonrisa tímida apareciendo en su rostro. Solía componer canciones, pero ahora no sé si soy lo suficientemente bueno. La inseguridad es un veneno, ¿no crees? No te preocupes por eso, respondió Santiago, animándolo. La autenticidad es lo que importa. Si pones tus sentimientos en tu música, eso será suficiente. El arte es sobre la verdad que llevamos dentro. La conversación continuó, revelando detalles sobre sus vidas. Santiago contó sobre su infancia, los momentos en que su padre lo alentaba a pintar, y como siempre había creído que el arte podía curar. Él decía que cada pincelada era una forma de liberar el alma, compartió Santiago, con los ojos brillando al recordar. Mi papá decía algo similar sobre la música, comentó Javier, mirando al cielo. Él creía que la música era un lenguaje universal, capaz de tocar los corazones de las personas. A veces, siento que ese lenguaje está perdido para mí. Entonces, vamos a encontrarlo juntos, sugirió Santiago, con un nuevo ánimo surgiendo en su voz. ¿Qué tal si comenzamos a explorar nuestras historias? Podemos investigar la conexión entre nuestras familias. Sí, eso suena como una buena idea, concordó Javier, emocionado por la perspectiva. Quizá podamos descubrir algo que nos ayude a entender mejor el dolor que llevamos. Conozco a un viejo amigo de la familia, dijo Santiago, su corazón latiendo más rápido. Él puede tener información sobre lo que pasó con nuestros padres. Podemos preguntar sobre ese trágico evento que nos unió. Genial. Vamos a encontrarnos con él, dijo Javier, con una sonrisa esperanzada en el rostro. Creo que esto puede ayudarnos a darle sentido a todo. Si logramos entender el pasado, tal vez podamos encontrar un camino hacia adelante. Mientras la luz del día comenzaba a apagarse, los dos jóvenes artistas estaban más conectados que nunca. No solo compartían el dolor de la pérdida, sino también la esperanza de que, juntos, pudieran encontrar un nuevo significado para sus vidas. La amistad que había comenzado de una manera tan inesperada ahora se convertía en un puerto seguro, un espacio donde podían ser vulnerables y, al mismo tiempo, encontrar fuerza el uno en el otro. ¿Nos encontramos mañana?, preguntó Santiago. Por supuesto, respondió Javier, con un brillo en los ojos. Estoy ansioso por descubrir más sobre nuestras historias.
Esto es solo el comienzo. Con un asentimiento de cabeza, se levantaron del banco, sintiendo que la jornada de autodescubrimiento realmente había comenzado. Y, por primera vez en mucho tiempo, ambos sentían que el arte y la música podían convertirse en un puente hacia la sanación, una forma de honrar a aquellos que habían perdido y, al mismo tiempo, una manera de reencontrarse. Santiago y Javier estaban ansiosos por el encuentro con el viejo amigo de la familia de Santiago. La cafetería donde se encontraron era pequeña, con paredes de ladrillo expuesto y mesas de madera oscura, que parecían absorber los susurros de las historias que allí se contaban. El aroma del café recién hecho y el sonido de las tazas chocando creaban una atmósfera acogedora, pero la tensión en el aire era palpable. ¿Crees que realmente sabe algo?, preguntó Javier, mirando a Santiago con una expresión de expectativa mezclada con duda. Espero que sí, respondió Santiago, ajustándose en la silla. Necesitamos entender lo que ocurrió. Esta similitud no puede ser solo una coincidencia. Después de unos minutos de espera, un hombre mayor entró en la cafetería. Su cabello canoso y su piel arrugada contaban historias de una vida llena de experiencias. Al ver a Santiago, su rostro se iluminó con una sonrisa nostálgica. «Ah, Santiago. ¿Cómo has crecido?», exclamó el hombre, acercándose a la mesa. «Y tú debes ser Javier. He oído mucho sobre ti». «Un placer conocerte», dijo Javier, extendiendo la mano. «Santiago habla mucho sobre tus historias». El hombre tiró de una silla y se sentó, mirando a los ojos de los jóvenes. «Soy Miguel, amigo de tu padre. Siempre tuvo un corazón generoso y un alma creativa. Me alegra ver que el arte sigue corriendo por las venas de la familia». Santiago miró a Miguel, sintiendo una mezcla de nostalgia y dolor. Queríamos entender más sobre lo que pasó con nuestros padres. Sobre nuestra conexión. Miguel respiró hondo, como si las palabras estuvieran atrapadas en su garganta. Es una historia trágica. En una noche fatídica, ocurrió un accidente durante una exposición de arte. Tus padres estaban allí, bueno, no puedo decir que fue solo un accidente. Los ojos de Javier se agrandaron. ¿Qué quieres decir con eso? El evento estuvo marcado por una serie de decisiones equivocadas. Hubo una pelea entre dos artistas, y los ánimos se caldearon. La situación se salió de control y, en medio del caos, tus padres fueron sorprendidos. Desafortunadamente, ambos no lograron escapar. Santiago sintió un frío en la espalda. Pero, ¿por qué nunca escuchamos esto antes? Porque la gente prefiere olvidar las penas del pasado, explicó Miguel, su voz volviéndose más suave. Y, en un esfuerzo por protegerlos, las verdades fueron ocultadas. Pero el dolor que esto causó es algo que ustedes deben entender. Javier miró a Santiago, el peso de la revelación aplastando sus hombros. Entonces, ¿es eso? ¿Nuestras familias se entrelazaron en un evento trágico que nadie tuvo el valor de contar? Sí, y el dolor es un lazo que los une, respondió Miguel. Pero la verdad es que, a pesar de la tragedia, ustedes tienen la oportunidad de crear algo nuevo a partir de esto. El arte, la música, todo esto puede ser una forma de sanación. Santiago luchó contra las lágrimas. ¿Cómo podemos seguir adelante sabiendo que nuestros padres se fueron de una manera tan injusta? Miguel miró fijamente a Santiago. La vida está llena de injusticias, joven. Pero es a través del arte que puedes resignificar el dolor. A través de la expresión, pueden honrar su memoria y encontrar un nuevo propósito. Es difícil creer que el dolor pueda transformarse en algo bello, dijo Javier, su voz temblando. A veces, la belleza surge de las cenizas. Recuerden, lo que importa es cómo lidian con esto. La conexión que tienen ahora, esta amistad, puede ser un faro en medio de la oscuridad, concluyó Miguel, mirando de uno a otro. Santiago y Javier se miraron, la revelación pesando sobre sus corazones, pero también una chispa de esperanza comenzaba a brillar. No eran solo dos jóvenes perdidos, ahora tenían un camino por delante, uno que podría llevar a la sanación y a la transformación.
Motivado por las revelaciones compartidas, Santiago se sentó en su estudio, rodeado de lienzos en blanco y pinturas coloridas. La suave luz de la mañana entraba por las ventanas, creando un ambiente acogedor que contrastaba con la tormenta de emociones que hervía en su interior. Miró la tela frente a él, un espacio aún vacío, y sintió una ola de inspiración fluir a través de sí mismo. Con una mezcla de ansiedad y esperanza, tomó un pincel y comenzó a trabajar, sabiendo que cada pincelada era una forma de expresar no solo su dolor, sino también la conexión que había encontrado en Javier. No sé cómo hacer esto, murmuró Santiago para sí mismo, mientras la pintura comenzaba a cobrar forma. Pero tengo que intentarlo. Respiró hondo, recordando las palabras de Javier sobre cómo la música podía capturar sentimientos profundos y complejos. Si él puede hacer esto con la música, yo puedo hacerlo con la pintura. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Santiago pasaba horas inmerso en su trabajo, cada cuadro reflejando las matices de su tristeza, soledad y la nueva amistad que florecía. Quería que sus pinturas hablaran, que contaran la historia de dos jóvenes que, a pesar del dolor, se encontraron el uno al otro en medio del caos. Los colores vibrantes comenzaron a surgir en sus lienzos, una explosión de sentimientos que le resultaba difícil articular en palabras. «Realmente te estás superando, Santiago», dijo una voz familiar. Era Javier, que apareció en la puerta del estudio, con una guitarra a la espalda y una gran sonrisa en el rostro. «Puedo ver la evolución en cada pincelada». «Gracias, Javier», respondió Santiago, mirando a su amigo. «Estoy tratando de canalizar todo esto. El dolor, la pérdida, y la amistad que tenemos». «Yo también estoy tratando», confesó Javier, sentándose en una silla cercana. «La música es mi forma de lidiar con esto. A veces siento que las notas son todo lo que tengo». Sacó la guitarra y comenzó a tocar algunas melodías suaves, la música resonando en el estudio de Santiago. «Hagamos algo juntos», sugirió Santiago, deteniendo su pintura por un momento. «¿Podrías tocar mientras pinto? La energía de la música puede ayudarme a expresar lo que siento». Javier sonrió, claramente emocionado con la idea. «Eso sería increíble. Vamos a crear algo que realmente represente lo que estamos pasando. Una colaboración entre la música y el arte». Así, pasaron los días siguientes juntos, Javier tocando su guitarra y Santiago pintando, mientras la atmósfera en el estudio se volvía cada vez más vibrante. Las paredes comenzaron a cobrar vida con los colores y sonidos que se entrelazaban, creando una sinfonía de expresión artística. «Mira esto», dijo Santiago, girando la tela hacia Javier. Había pintado una imagen poderosa, dos figuras de la mano, cada una expresando una emoción diferente, pero unidas por un arco iris de colores que simbolizaba la esperanza. «Es sobre nosotros, sobre nuestra amistad y cómo nos ayudamos a sanar». Javier miró la pintura, sus ojos brillando con admiración. «Es hermosa, Santiago. Capturaste exactamente lo que siento. Ahora, voy a escribir una canción que se ajuste a esta idea». Comenzó a tocar algunas notas, creando una melodía suave que parecía danzar en el aire. «Vamos a presentar esto al mundo», dijo Santiago, la emoción creciendo dentro de él. «Podemos hacer algo más grande, algo que muestre nuestra jornada». «Sí. ¿Qué tal una presentación en el centro de la ciudad? Tú expones tus pinturas y yo toco mis canciones», sugirió Javier, entusiasmado. «Eso es perfecto», exclamó Santiago, sintiendo el corazón acelerarse ante la perspectiva. «Hagámoslo. Necesitamos mostrar que, a pesar del dolor, hay belleza y amistad que pueden surgir de ello». Los dos amigos, ahora más que simples conocidos, estaban decididos a transformar sus experiencias en algo significativo. Juntos, se presentarían, uniendo arte y música en una celebración de sus vidas, sus pérdidas y la profunda conexión que habían encontrado el uno en el otro. La suave luz del atardecer entraba por la ventana del estudio de Santiago, bañando las paredes blancas en un tono dorado. Las tintas, ahora organizadas en paletas vibrantes, y los lienzos, previamente en blanco, estaban ahora repletos de movimientos y colores que expresaban la complejidad del dolor y la esperanza.
Santiago estaba inmerso en su trabajo, pero no estaba solo. Javier estaba a su lado, dedilando las cuerdas de su guitarra, creando melodías que parecían danzar en el aire. ¿Recuerdas lo que dijimos sobre nuestro dolor siendo el mismo?, preguntó Santiago, deteniendo su pincel. Es como si cada pincelada que doy aquí, cada color que elijo, fuera una forma de liberar todo lo que siento. Javier lo miró, su guitarra reposando suavemente en su regazo. Sí, yo también lo siento. Cada acorde que toco es como si intentara capturar la esencia de lo que hemos perdido. Es difícil, pero, al mismo tiempo, liberador. Sonrió con un aire de comprensión. La música y el arte son los únicos lugares donde realmente podemos encontrarnos, ¿verdad? Santiago asintió, una sonrisa tímida formándose en su rostro. Exactamente. Y siento que, juntos, estamos creando algo que va más allá de nosotros. Es como si estas obras que estoy pintando fueran un tributo a todo lo que hemos vivido. Miró la tela en la que estaba trabajando, una representación abstracta de un hombre y una mujer entrelazados en colores vibrantes, simbolizando la conexión de sus almas. ¿Sabes?, comentó Javier, mientras se levantaba para observar más de cerca la pintura, esto me recuerda a una canción que estoy escribiendo. Es sobre la búsqueda de la esperanza después de la pérdida. La melodía surgió mientras pensaba en cómo la vida sigue, incluso cuando sentimos que todo se desmorona. Tienes que tocarla para mí, pidió Santiago, con un brillo de entusiasmo en sus ojos. Quiero sentir la emoción que capturaste. Javier dudó por un momento, una sombra de inseguridad cruzando su rostro. Ah, no sé. ¿Y si no es lo suficientemente buena? A veces temo que mis canciones no transmitan lo que realmente siento. Santiago se acercó, colocando una mano reconfortante en el hombro de Javier. Mira, la autenticidad es lo que importa. No te preocupes por la perfección. Solo toca desde tu corazón. Eso es lo que realmente cuenta. Con un suspiro profundo, Javier tomó la guitarra nuevamente y comenzó a tocar. Las primeras notas flotaron en el aire, suaves y melódicas, como un susurro de una brisa delicada. Santiago cerró los ojos, permitiendo que la música lo envolviera. Era una canción que hablaba de añoranza, amor y superación, y cada nota parecía resonar en su pecho, uniendo sus almas de una manera que las palabras nunca podrían. Nunca supe que tenías un talento tan increíble, murmuró Santiago al abrir los ojos, la emoción desbordando. Debes permitirte brillar. Tu música es tu voz, y es poderosa. Gracias, amigo, dijo Javier, con una sonrisa tímida. Eso significa mucho para mí. Solo espero que las personas puedan sentir la misma conexión que nosotros sentimos al escuchar y ver lo que creamos. Santiago, inspirado, se volvió hacia su lienzo. Eso es exactamente lo que quiero transmitir a través de mi arte. Cada pincelada es una expresión de lo que somos, de lo que sentimos. Y ahora, con tu aquí, siento que podemos crear algo verdaderamente especial juntos. Los dos continuaron trabajando, intercalando momentos de música y pintura, riendo y compartiendo historias, sus almas entrelazándose en un proceso de sanación. Las horas pasaron y la luz del día comenzó a apagarse, pero la energía en el estudio brillaba intensamente. Santiago se sentía más vivo que nunca, como si el dolor se hubiera transformado en una nueva forma de belleza. Mientras Javier ensayaba su canción, Santiago observaba con admiración. Te estás saliendo muy bien. Puedo sentir la emoción en cada nota. Recuerda, no se trata de ser perfecto, sino de ser verdadero. Lo sé, respondió Javier, su voz aún un poco temblorosa, pero ahora más confiada. Y siento que, a tu lado, puedo encontrar esa verdad. Estamos juntos en esto, ¿no? Sí, sonrió Santiago, su corazón calentado por la amistad que florecía entre ellos. Estamos juntos, siempre. El día de la presentación, la atmósfera en la pequeña galería de arte en el centro de la Ciudad de México estaba eléctricamente cargada. Las luces colgantes lanzaban un brillo suave sobre las paredes, donde las pinturas de Santiago colgaban, cada una contando una parte de su historia de pérdida y redescubrimiento.
El lugar estaba repleto de gente, algunas conocidas, otras meros curiosos, pero todas unidas por el deseo de sentir algo profundo esa noche. Santiago estaba nervioso. Podía sentir su corazón pulsando en el pecho, como si quisiera salir corriendo. A pocos pasos del escenario, observaba a Javier preparándose. El joven estaba sentado en un banquillo, afinando su guitarra con concentración. La luz del escenario reflejaba en su rostro, y Santiago pudo ver la determinación en los ojos de su amigo. «Vas a arrasar, amigo», murmuró Santiago, tratando de transmitir confianza, a pesar de su propia ansiedad. Javier levantó la mirada, una sonrisa tímida surgiendo en sus labios. ¿De verdad? Estoy tan nervioso, ¿y si a nadie le gusta? La inseguridad era clara en su voz, pero Santiago sabía que la autenticidad de la música de Javier hablaría por sí misma. Con un gesto alentador, Santiago posó una mano en su hombro. Solo sé tú mismo. Tu historia necesita ser contada, y tu voz es única. Recuerda lo que hablamos, el arte se trata de conexión. Las palabras de Santiago hicieron que Javier respirara hondo, y sonrió, más confiado. Cierto, intentaré. Cerró los ojos por un momento, como si se estuviera preparando para entrar en un mundo donde solo la música y el arte existieran. Santiago se alejó un poco para dar espacio, observando mientras el público se acomodaba, algunos tomando fotos, otros murmurando animadamente. Finalmente, el momento llegó. El anfitrión de la noche subió al escenario, y la multitud se silenció, volviendo su atención hacia Javier. El joven artista respiró hondo, tomó su guitarra y se levantó. Con un movimiento suave, se posicionó en el centro del escenario, la mirada fija en el público. El sonido de la guitarra llenó el espacio, y las primeras notas de su canción danzaron en el aire, capturando la atención de todos. Esta canción es sobre pérdidas y esperanzas, comenzó Javier, su voz un poco temblorosa. Recientemente, supe que no estoy solo en el dolor. Esta canción es para todos los que han sentido la soledad de perder a alguien. Miró a Santiago, que estaba al borde del escenario, y una sonrisa de aliento pasó entre ellos. Santiago sintió su corazón calentarse al darse cuenta de cómo la música de Javier reverberaba con la experiencia que compartieron. A medida que Javier cantaba, sus palabras se entrelazaban con las emociones de la audiencia. Y cuando la luz se apaga, a veces es difícil encontrar el camino de regreso, entonó, la melodía llenando cada rincón del espacio. Santiago cerró los ojos, permitiendo que la música lo envolviera. Él sentía el dolor en cada nota, pero también la esperanza que surgía entre líneas. Mientras Javier cantaba, Santiago observaba al público. Pudo ver a personas con lágrimas en los ojos, otras sonriendo, todas conectadas de alguna manera con el mensaje que se desplegaba. Un sentimiento de pertenencia lo invadió, y se dio cuenta de que el arte y la música tenían el poder de unir almas, de sanar heridas que parecían imposibles de curar. Sé que la vida puede ser dura, pero juntos podemos encontrar la luz, continuó Javier, su voz ahora más fuerte, más segura. El público comenzó a mover la cabeza en señal de acuerdo, y algunos incluso comenzaron a cantar junto a él, creando un coro de voces que resonaba por el espacio. Santiago sintió una oleada de emoción recorrer su cuerpo. Era como si, por un momento, todos los dolores del pasado se hubieran disipado, y lo único que importaba era esa conexión pura y verdadera. Cuando Javier finalizó su canción, un silencio se instaló por un breve instante, seguido de una explosión de aplausos. El joven artista miró a Santiago, los ojos brillando de emoción y alivio. «Lo hice», susurró, casi incrédulo. Santiago sonrió, su propio corazón rebosando de orgullo, mientras los aplausos se transformaban en gritos de aliento y respeto. La presentación de Javier no fue solo una exhibición de talento, fue un testimonio de la fuerza que surge de la vulnerabilidad y la conexión humana. Santiago estaba al lado del escenario, absorbiendo cada momento. Se dio cuenta de que el arte y la música no eran solo medios de expresión, sino caminos hacia la sanación y la superación. En ese instante, supo que lo que había creado junto a Javier era algo que trascendía el dolor y se transformaba en un nuevo comienzo.
Después de la emocionante presentación, el calor de los aplausos aún resonaba en los oídos de Santiago y Javier. Se alejaron del escenario, rodeados por una multitud que aún vibraba con la música y las pinturas que acababan de presenciar. La suave luz del atardecer se filtraba entre los árboles, creando un ambiente mágico a su alrededor. Santiago, con el corazón acelerado, se volvió hacia Javier, que aún estaba fatigado, pero con una sonrisa radiante en el rostro. «Lo logramos, Javier», exclamó Santiago, la emoción desbordando en su voz. «Nunca imaginé que nuestra arte pudiera tocar a tantas personas». Javier asintió, sus ojos brillando de alegría y alivio. «Fue surrealista. Sentí cada nota resonar dentro de mí. La conexión con el público fue increíble. Y tú, tus pinturas, son de una belleza inexplicable. Me emocionaste de una manera que no puedo describir». Los dos se alejaron a un café cercano, donde pudieron relajarse y recuperar el aliento. La atmósfera del lugar era acogedora, con el aroma del café fresco y el suave murmullo de conversaciones de fondo. Se acomodaron en una mesa al aire libre, aún sintiendo la adrenalina de la presentación. «Entonces, ¿qué viene a continuación para nosotros?», preguntó Santiago, sosteniendo su taza de café con ambas manos, como si quisiera absorber todo el calor. «Esta fue solo la primera de muchas colaboraciones, ¿cierto?». Javier sonrió, mirando a Santiago con un brillo de determinación. «Por supuesto. Quiero seguir escribiendo canciones que hablen sobre nuestra historia y sobre todo lo que hemos vivido». «¿Y tú? ¿Qué piensas hacer con tus pinturas?». «Estoy pensando en hacer una exposición», respondió Santiago, su mirada perdida en pensamientos. «Una exposición que no solo muestre mi trabajo, sino que también cuente nuestra historia. Una forma de honrar a nuestros padres y todo lo que hemos pasado». Javier asintió, admirando la idea. «Eso sería increíble. Podemos crear una narrativa que una nuestras artes. Tus pinturas y mis canciones, juntas. Podemos mostrar al mundo que, incluso en el dolor, hay belleza y esperanza». «Exactamente», exclamó Santiago, animado. «Podemos hacer algo que resuene con las personas, que las haga reflexionar sobre sus propias experiencias de pérdida y superación». Mientras conversaban, la conexión entre ellos se hacía cada vez más fuerte, como si cada palabra e idea intercambiada solidificara la amistad que habían construido. Javier miró a Santiago, un semblante serio apoderándose de su rostro. «Siento que esto es solo el comienzo, ¿sabes?», dijo Javier, la voz baja y cargada de emoción. «Te has convertido en una parte tan importante de mi vida en tan poco tiempo. Siento como si hubiéramos sido hechos para encontrarnos». Santiago sonrió, tocado por las palabras de su amigo. «Yo también lo siento. Me ayudaste a reencontrar mi pasión por el arte, y por eso te estoy eternamente agradecido. No solo por nuestra amistad, sino por todo lo que representas en mi vida ahora». El café comenzó a llenarse de nuevas personas, pero para ellos, el mundo a su alrededor desapareció. La conexión que habían formado era palpable, y la conversación fluía naturalmente entre risas y reflexiones profundas. Discutieron sus ambiciones, miedos y lo que esperaban del futuro, siempre con el arte como telón de fondo. ¿Alguna vez has pensado que, tal vez, esas experiencias que vivimos son las que nos hacen más fuertes?, preguntó Santiago, tomando un sorbo de café. «Sí, es cierto», respondió Javier, pensativo. «El dolor nos moldea, pero no tiene que definirnos. Podemos usar eso para crear algo hermoso. Es como una canción que comienza triste, pero termina en una nota de esperanza». Santiago asintió, reconociendo la verdad en las palabras de Javier. El tiempo pasó sin que se dieran cuenta, y pronto el cielo empezó a oscurecerse, lleno de estrellas que surgían lentamente. Al mirar hacia el horizonte, Santiago sintió que, a pesar del dolor que aún llevaban, había luz en su camino. «Vamos a hacer esto, Javier. Vamos a transformar nuestro dolor en arte y compartirlo con el mundo», declaró Santiago, decidido. «Sí. Y vamos a seguir juntos en esta aventura», respondió Javier,
con un brillo de esperanza en los ojos. Y así, entre risas y promesas, los dos amigos brindaron con sus tazas de café, celebrando no solo el éxito de esa noche, sino la amistad que los unía y la nueva vida que se desplegaba ante ellos. Santiago miró la pantalla de su celular, el mensaje que acababa de recibir aún parpadeando en su mente. El nombre del remitente era desconocido, pero la ansiedad crecía dentro de él. Sintió un escalofrío al abrir el mensaje. Hola, Santiago. Soy la hermana de Javier. Necesitamos hablar. El corazón de Santiago se disparó. Miró a Javier, que estaba en silencio, observando el movimiento en la calle. Javier, comenzó Santiago, la voz temblorosa, recibí un mensaje de alguien que dice ser tu hermana. Los ojos de Javier se abrieron de par en par, y se volvió rápidamente hacia Santiago, su expresión cambiando de sorpresa a una mezcla de esperanza y miedo. ¿Qué dijiste? Se llama Ana y dice que necesitamos hablar, respondió Santiago, tratando de descifrar la expresión de su amigo. Está cerca, no muy lejos de aquí. Javier sonrió, pero había un nerviosismo evidente en su mirada. No sé qué pensar. Ella desapareció hace años, siempre esperé tener noticias de ella, pero nunca imaginé que esto sucedería así. Santiago sintió el peso del momento y la importancia de la revelación. ¿Quieres ir a buscarla? Podemos ir juntos, si lo deseas. Sí, dijo Javier, levantándose de inmediato. Vamos. Necesito saber. Los dos amigos, unidos por el dolor y la búsqueda de respuestas, caminaron por la bulliciosa calle de la Ciudad de México. El clima era tenso, y el aire parecía cargado de expectativas. Mientras caminaban, Santiago no podía dejar de pensar en las implicaciones del mensaje. ¿Qué significaría eso para Javier? Y, principalmente, ¿qué significaría para ellos? Llegaron al lugar indicado en el mensaje, una pequeña plaza rodeada de árboles y cafés. El corazón de Javier latía descompasado. Miró a su alrededor, buscando cualquier señal de su hermana. «¿Y si no aparece?», murmuró, la inseguridad transpareciendo en su voz. «¿Y si esto es solo otra decepción?». «No pienses así», trató de confortarlo Santiago. «Ella puede estar aquí. Tenemos que tener esperanza». Javier sacudió la cabeza, forzando una sonrisa. «Es fácil para ti decir eso. Tú nunca has perdido a alguien así». Santiago sintió el dolor en las palabras de Javier. Quería confortarlo, pero sabía que no había palabras que pudieran borrar la angustia que él cargaba. «No sé lo que estás pasando, pero estoy aquí. Vamos a enfrentar esto juntos». Pronto, una figura apareció a lo lejos, caminando hacia ellos. Santiago y Javier se miraron, una mezcla de expectativa y temor en sus expresiones. A medida que la mujer se acercaba, el corazón de Javier se aceleró aún más. Tenía el cabello largo y ondulado, y sus ojos eran de un profundo mar que él reconoció al instante. «Hola, ¿tú eres Santiago?», preguntó, dirigiéndose a él, antes de mirar a Javier. «Tú debes ser Javier». «Sí, soy yo», respondió Javier, su voz casi fallando. «¿Eres Ana?». «Sí, soy yo», confirmó la mujer, una sonrisa nerviosa formándose en sus labios. «Lo siento por aparecer así de repente. Yo no sabía cómo ponerme en contacto con ustedes». Santiago observó las reacciones de Javier, que parecía estar luchando contra una ola de emociones. «¿Dónde has estado?». «¿Por qué desapareciste?», cuestionó, su voz cargada de un mixto de ira y preocupación. «Yo tenía mis motivos», respondió Ana, con la voz temblando. «Fue complicado. Pero siempre supe que algún día necesitaría volver». «¿Complicado?». «Desapareciste por años», exclamó Javier, la frustración evidente en su tono. «No sabes cuánto nos dolió», «me dolió». Ana bajó la cabeza, los ojos brillando de lágrimas. «Lo sé. Lo siento mucho. No quería que fuera así. Pero no tenía elección. Había cosas que necesitaba resolver».
Santiago observó la interacción, reconociendo el dolor que los tres compartían. Queremos entender, dijo amablemente. Si puedes contarnos, tal vez podamos encontrar un camino para seguir adelante. Es complicado, respondió Ana, aún dudosa. Pero prometo que voy a explicar todo. No quiero que se queden con dudas. La tensión en el aire era palpable, y Santiago sintió que la revelación que estaba a punto de suceder podría cambiarlo todo. Miró a Javier, que parecía dividido entre la ira y la esperanza. Estamos aquí para escuchar, Ana, dijo, animándola. Cuéntanos tu historia. La conversación continuó, pero la atmósfera estaba cargada de preguntas y respuestas no dichas, un laberinto emocional que los tres tendrían que navegar juntos, mientras las sombras del pasado comenzaban a revelarse. Santiago y Javier estaban ansiosos mientras caminaban hacia el lugar donde habían acordado encontrarse con la hermana de Javier. La atmósfera estaba cargada de expectativa y nerviosismo. Santiago no podía dejar de pensar en lo que ese mensaje podría significar. Miró a Javier, que caminaba a su lado, con una expresión tensa. ¿Estás bien?, preguntó Santiago, tratando de romper el pesado silencio que se había instalado entre ellos. Estoy, solo un poco nervioso. Nunca pensé que un día recibiría noticias de ella, respondió Javier, con la voz entrecortada. No sé cómo reaccionar. Santiago sintió una punzada de empatía. Sabía lo mucho que la búsqueda de su hermana significaba para Javier, y la incertidumbre de esa situación solo aumentaba la carga emocional. Cuando llegaron al lugar, una pequeña plaza donde frondosos árboles ofrecían sombra, sus corazones dispararon. Las personas pasaban, ajenas a lo que estaba a punto de suceder. Finalmente, una figura se destacó entre la multitud. Una mujer, con cabello largo y rizado, se acercó. Santiago sintió que su corazón se aceleraba. Había algo familiar en ella, algo que hizo que su mente diera vueltas. A medida que la mujer se acercaba, una expresión de sorpresa y reconocimiento se apoderó de su rostro. ¿Javier?, preguntó la mujer, con una voz suave y cautelosa. ¿Eres tú? Sí, soy yo, exclamó Javier, con los ojos brillando de emoción. ¿Eres tú, finalmente? La mujer se lanzó a los brazos de Javier, y los dos se abrazaron largamente, como si intentaran cubrir el tiempo perdido en un solo gesto. Santiago observaba, sintiendo una mezcla de alegría y perplejidad. Cuando finalmente se separaron, la mujer se volvió hacia Santiago. «Y tú debes ser». Santiago, dijo, estudiando su rostro con atención. Santiago asintió, y en un momento de extraña conexión, los dos se miraron. La similitud era innegable. «Eres idéntico a mí», susurró Santiago, con la mirada fija en la mujer. «Yo soy». Sofía, respondió, con una sonrisa dudosa. «Soy la hermana de Javier, y no sé cómo explicarlo, pero hay algo que necesitamos discutir». El corazón de Santiago comenzó a acelerarse nuevamente. No estaba seguro de qué esperar. Javier, aún en estado de shock, miró a Sofía con una expresión de confusión. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Javier, la voz temblorosa. «¿Qué sabes sobre mí? ¿Sobre nosotros?». Sofía respiró hondo, como si se estuviera preparando para revelar una verdad pesada. «Sé que han pasado muchos años desde que nos separamos, y siempre tuve esperanzas de encontrarlos. Pero, hay algo que tal vez necesiten saber sobre nuestras familias», se detuvo, mirando a Santiago y luego a Javier. «Mi padre tuvo una relación con la madre de Santiago». Santiago sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, la confusión evidente en su tono. «No puede ser, mi padre. Tuvo un amor antes de casarse con mi madre, y esa mujer era la madre de Santiago. Eso significa que todos estamos entrelazados de alguna forma». Javier y Santiago intercambiaron miradas incrédulas, mientras las palabras de Sofía reverberaban en sus mentes. La revelación era abrumadora. «Pero eso no tiene sentido», Santiago exclamó,
la mente girando al intentar comprender la complejidad de lo que acababa de escuchar. ¿Cómo es posible? Es complicado, dijo Sofía, con una mirada triste. Pero, la verdad es que nuestros padres cargaron con este dolor durante años. Y yo, siempre esperé que algún día pudiéramos encontrarnos. Entonces, ¿eso significa que somos familia? Preguntó Javier, con la voz entrecortada por la emoción. Sí, de una manera extraña y hermosa, respondió Sofía, con una suave sonrisa. Necesitamos entender que el dolor también puede unirnos, y que la verdadera sanación viene de la aceptación. Santiago, ahora con lágrimas en los ojos, sintió una oleada de emociones. El peso de la pérdida fue sustituido por un nuevo entendimiento, y la conexión que había creado con Javier y Sofía parecía trascender cualquier tristeza que había sentido antes. Si realmente somos familia, entonces lo haremos juntos, dijo Santiago, con determinación. Vamos a honrar a nuestros padres y el dolor que llevamos, pero también a celebrar la nueva conexión que hemos encontrado. Javier y Sofía asintieron, y a partir de ese momento, una nueva jornada de sanación y descubrimiento comenzaba para ellos. Ya no eran solo extraños unidos por el dolor, eran hermanos, entrelazados por un pasado complejo, listos para enfrentar el futuro juntos.